Hola, mi doctora, buenas noches. Ya vamos a hacer la presentación. Entra la presentación del programa. Yo entro con una oración y después la presento a su merced. Bueno, oiga, Juan David, yo no tengo sonido aquí en los parlantes. No le escuché la voz a Blanca Janet por acá, por su teléfono. Yo tengo 58 de volumen. No la escuché por el... Ah, No, y bueno, aquí sí me parece que estoy bien conectada. sí, sí, ya entró. Ya entró el audio, si no es que no lo escuchaba, sino a través del teléfono de Juan David, que está en New Jersey. Él me hace la conexión de la plataforma por OBS y bien sea por Skype o bien sea por Zoom. Después vamos por YouTube. Bueno, muy buenas noches, estimados televidentes del Ente Cívico de Impacto Global. Estamos en vivo y en directo desde Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica, llevando nuestro programa del Ente Cívico con la edición, producción de Juan David Sánchez González, allí en New Jersey, y aquí en Duitama, Boyacá, Colombia, está este servidor y amigo de ustedes, Francisco Paco Sánchez Matamoros. Hoy iniciamos con esta oración que nos dice: amado Dios, hazme humilde de corazón, líbrame de hacer alardes de lo que sé o de lo que tengo. Concédeme el don de la sabiduría para diferenciar entre el bien y el mal y ser justo en el trato con mis semejantes. Amén. Bien, estimados televidentes, hoy tenemos, como lo habíamos programado desde el día de ayer, a la doctora Blanca Janet Álvarez Moreno, quien es la asesora de planeación del municipio de Duitama. Ella, como bien es sabido, tiene a su cargo el manejo de todo lo que tiene que ver el plan de desarrollo. Igualmente, tiene que llevar a cabo el plan de ordenamiento territorial, que inclusive desde la administración antepasada, de la misma actual de la doctora Constanza Ramírez Acevedo, no se elaboró, se le dejó a la administración del doctor Silva y tampoco hicieron esa elaboración, y ese POT viene súper retrasado. Pero bienvenida, muy buenas noches, mi estimada doctora Blanca Janet Álvarez Moreno. ¿Cómo está su merced? Buenas noches. Muy buenas noches, Paquito, para ti y para toda la teleaudiencia que nos acompaña en este momento. Bien, avanzando, trabajando, enfrentando esta difícil situación que como administración municipal se nos dio en la vida, la oportunidad de sacar adelante todas estas iniciativas en medio de tantas dificultades que tenemos hoy en día, pero bueno, con la mejor actitud y con toda la actitud puesta en función de avanzar cada día más. Bien, perfecto. Ustedes ya presentaron el plan de desarrollo al Consejo Municipal. El plan de desarrollo es el norte, digamos, del cuatrenio
de la alcaldesa, desafortunadamente por toda esta problemática del COVID. eh, no sé si tuvo que hacer unos cambios o sencillamente ya venían preparados con toda esta situación del plan de desarrollo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, Paquito, hay que hacerle aquí claridad a la comunidad en general de varias situaciones, porque por supuesto este escenario no se tenía previsto en ningún entorno de nivel local, regional o departamental, y esto ha generado varias dificultades en medio de la planificación que hay que desarrollar y avanzar. Y esto en términos muy sucintos, ¿qué es? Que para el mes de febrero nosotros veníamos avanzando muy juiciosos con nuestro plan de desarrollo, avanzando con los encuentros comunitarios a los que nos acompañaste en muchas ocasiones, conociendo de manera directa los diagnósticos reales de las comunidades, las implicaciones, los problemas puntuales que pudimos abordar de manera directa, pero también todas aquellas solicitudes que la comunidad planteaba como la apuesta de gobierno de estos 4 años. Ese documento pues se venía trabajando, se presentó el 28 de febrero ante la Corporación Autónoma Ambiental, Corpo Boyacá, y ante los miembros del Consejo Territorial de Planeación para que empezaran y dieran inicio al análisis preliminar que para este momento se tenía. Justo nos dio que el último día que pudimos desarrollar el último encuentro comunitario allí en la vereda del Carmen, el 15 de marzo casualmente, pues arranca todo este proceso de las cuarentenas y de los aislamientos que inicialmente pues se previeron que eran de unas semanas y posteriormente pues se fue alargando. Eso básicamente, ¿qué implicó? Pues que el documento que se presenta para finales de marzo al Consejo Territorial de Planeación nuevamente, para nuevo análisis, pues es un documento que empieza ya a tener ajustes previendo toda la situación que empezamos a vivir contra el COVID. Posterior a eso, para el mes de abril, el Ministerio de Hacienda nos plantea una advertencia y nos dice, tengan mucho cuidado y es necesario que los planes de desarrollo se aterricen con la situación que se está viviendo con el COVID y se replanteen en función de los presupuestos reales que van a llegar. Entonces, ese control que hace el Ministerio de Hacienda nos advierte sobre la disminución inminente que va a haber sobre el recaudo de ingresos y de recursos que son elementales para el funcionamiento de la administración y, por supuesto, para el desarrollo de las obras. Esta notificación del Ministerio de Hacienda también nos dice que es muy posible que se vayan a dar ajustes, incluso que puedan afectar los recursos y giros del Sistema General de Participaciones. Y entonces, a mediados de abril, tuvimos que darle nuevamente otra vuelta al plan de desarrollo para poderlo ajustar con el escenario real financiero que hasta ese momento teníamos. Y es que, evidentemente, somos conscientes como administración que entre pagar el impuesto predial y la industria, comercio y turismo, las familias en este momento y durante este año, pues evidentemente van a preferir tener con qué pagar sus servicios, sus arriendos, su mercado y no llegar a este pago de estas compromisos y obligaciones porque no es la prioridad en este momento. Y eso entonces nos hizo replantear toda la matriz de inversión y por supuesto replantear esta matriz, pues tuvimos que ajustar el plan de desarrollo. Para la semana inicial de mayo, a raíz de muchas solicitudes que han planteado los alcaldes y gobernadores a nivel nacional al señor presidente sobre la posibilidad de ampliar los tiempos, porque recordemos que la ley 152 dice que el plan de desarrollo podrá ser analizado, discutido y debatido hasta el 30 de mayo por los consejos municipales y o asambleas departamentales, que posterior a esta fecha el alcalde definirá si citas extraordinarias o si lo aprueba por decreto departamental o decreto municipal. Sin embargo, pues digamos, hemos sido muy juiciosos y muy en concordancia de articulación con el Consejo Municipal para no jugar con esas fechas tentativas. ¿Qué dijo el presidente hace 2 semanas? En el decreto de estado de emergencia, donde declara un mes más de estado de emergencia, pues establece que se deberán propiciar mayores tiempos y ampliación para la aprobación de los planes de desarrollo, pero no ha habido un pronunciamiento oficial desde el Departamento Nacional de Planeación y en ese orden de ideas, digamos que también se advierte desde el Gobierno Nacional que una vez se supere el COVID, será necesario ajustar los planes de desarrollo a todo nivel, municipal y departamental, y revalorizarlos, porque la situación que hoy nos encontramos, pues no es la situación, Paquito, que teníamos hace un mes,
y no sabemos a qué situación nos vamos a enfrentar durante los próximos meses. Eso, indudablemente, pues nos deja en un escenario de incertidumbre, no solo política, sino un escenario de incertidumbre en términos de planificación y de la planificación de los presupuestos, porque nosotros pues evidentemente podemos ejercer y podemos trabajar acciones articuladas y cofinanciar proyectos y buscar recursos en la medida que tengamos unas fuentes de financiación fijas. Pero hoy día la situación pues es bien crítica porque el Ministerio de Hacienda calcula que como mínimo se van a disminuir los ingresos propios producto de los impuestos locales como mínimo en un 20%, pero ese es un estimativo incluso que nosotros creemos que se va a superar porque evidentemente este trimestre la economía siguió decayendo y el siguiente semestre que viene pues no es muy alentador en la medida que hasta ahora sí empezamos a mover la curva epidemiológica y que seguramente vienen los días más complejos que tenemos que enfrentar. Bien, de todas maneras, dentro de ese manejo del presupuesto municipal, ustedes tienen que incluir el superávit que dejaron cerca de 20.000 millones de pesos, me parece que está ahí. ¿Eso lo tienen que hacer ahora o ya está incluido en las finanzas del municipio? Aquí todo eso ya está incluido. Ese fue un proyecto de acuerdo que se presentó para finales de febrero, comienzos de marzo. Y esas platas de superávit ya estaban comprometidas. Por ejemplo, el exalcalde dejó firmado el contrato de mejoramiento de infraestructura educativa para los colegios. Casi que esa plata pues ya tenía un nombre y un destinatario y unas instituciones educativas ya definidas por intervenir. Entonces, pues cuando se ve la cifra así gruesa, pues se ve mucho dinero, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos unos compromisos de cumplimiento de la deuda que todavía toca pagar, unos compromisos en materia de contratos de infraestructura que se firmaron los últimos días de diciembre y de igual forma los compromisos en materia del mejoramiento de la infraestructura educativa. Entonces, cuando entra uno a desagregar y nos empezamos a revisar, al principio pues nos alegramos con unas cifras de superávit, pero realmente todo eso ya estaba comprometido y con contratos firmados. Entonces, digamos que esos dineros no se puede y no se pudo destinar para nada dentro de la atención del COVID. Más bien tuvimos que entrar a buscar otros escenarios de articulación de lo que se tenía previsto del presupuesto del 2019 en las diferentes dependencias. Por eso, entonces, de pronto, el empréstito que pretende hacer la administración municipal, eso también va a entrar en el trabajo del Consejo en este mes de mayo. Sí, digamos, hay dos escenarios importantes. En este momento, y ya pasó en primer debate en comisión del plan de desarrollo, en el seno de 12 concejales que estuvieron trabajando con nosotros durante toda la semana que pasó, ya pasó y fue aprobado en primer debate. A partir de mañana entramos en segundo debate, es decir, en plenaria, y vamos a ir con mesa de trabajo hasta el próximo sábado 30 de mayo. Ahí se estructura pues el componente estratégico detallado de las metas, de los indicadores, de los programas y subprogramas del programa de desarrollo Sembrando Civismo Duitama Florece 2023, donde por supuesto tuvimos que incorporar unos programas y unas asignaciones presupuestales de lo que venimos haciendo en materia de COVID. Pero posterior al trámite del plan de desarrollo, porque así lo define la ley, posterior habrá que hacer el estudio que tenga que ser elevado ante el Consejo Municipal, donde se desarrolle y se estime la iniciativa del empréstito. Este plan de desarrollo es definido empréstito para 3 programas fuertes. Uno, el tema de infraestructura, establecido como la adquisición y reposición del banco de maquinaria, porque el banco de maquinaria que se compró en el 2003, es decir, que ya su tiempo de vida útil se cumplió, se terminó, es una maquinaria que ya nos está costando más el mantenimiento y la reparación que ponerla en funcionamiento. Por supuesto, insumos y demás elementos para garantizar el mejoramiento de la malla vial que, como usted lo pudo ver en los encuentros comunales, el 90% de la comunidad duitamense, la mayor prioridad y la mayor queja es el deterioro y el mal estado de la malla vial. En segundo lugar, una primera etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y en tercer lugar, una iniciativa en materia de vivienda. El empréstito está dirigido hacia ese sector. Entre otras, Paquito, porque a la gente hay que contarle que para poder destinar plata para el COVID,
tuvimos que quitarle el dinero que tenía destinado este año a infraestructura y tuvimos que coger esos dineros de infraestructura y trasladarlos a la bolsa del cobro, lo que hace pues que esta secretaría quedó con unos mínimos recursos para poder funcionar este año y que necesitamos pues inyectarle, porque sin duda alguna hay dos escenarios muy importantes. La construcción, sea de vías y o edificaciones, pues es un jalonador de la economía y genera un movimiento del ingreso tremendamente importante en este país. Entonces, evidentemente, activando el sector de la construcción, podemos jalonar y dinamizar la economía del municipio, pues que se va a enfrentar a una grave situación con todo lo que estamos viviendo. Y en otro escenario, porque si queremos mejorar en muchos aspectos la calidad de vida, por ejemplo, en las poblaciones rurales, pues tenemos que acercarlos más a la prestación de servicios básicos como educación y salud. Y eso sin duda alguna obliga y requiere que podamos desarrollar nuevos accesos y proyectos viales que estén enfocados en particular también a la población rural, sin desconocer que evidentemente en el área urbana hay un trabajo muy arduo por hacer para poder poner ese inventario de malla vial en un mejor estado. Entonces, ese estudio tendrá que ser tramitado posterior por una sencilla razón. Cuando nosotros hicimos el primer estudio y sondeo ante las entidades bancarias de préstamo, la entidad tiene la capacidad para hacerlo, para asumir un préstamo por alrededor de 20.000 o incluso superior a ese valor. Pero hoy día son otras las situaciones financieras del municipio. Quiere decir que esto es como cuando una persona natural va a sacar un crédito al banco. Lo primero que un banco le pregunta a uno es, venga, ¿usted tiene contrato fijo? ¿Cuánto gana? Para saber cuánto le va a pagar, cuánto puede usted tener de capacidad de pago y cuánto le pueden prestar. Pues en las entidades públicas no es diferente, Paco. Aquí también tenemos que esperar cómo va a evolucionar el tema de los ingresos propios, porque de ahí es de donde se puede pagar después el empréstito. Y dependiendo del volumen del dinero que podamos y tengamos capacidad de prestar, los bancos establecerán, o incluso, digamos, entidades ya también del orden público, establecerán cuál es nuestra capacidad de pago. Si tenemos la capacidad de pagar 10.000, 15.000, 20.000, porque hoy la situación financiera cambió y eso implica pues que nos va a pegar un coletazo no solamente al sector privado, sino indudablemente nos va a pegar durísimo a las finanzas municipales por todo ese movimiento y afectación económica que ustedes pues han sido testigos de cómo ha evolucionado. Bien, sí señora, de todas maneras hay otra situación. Bueno, usted es experta además porque trabajó inclusive en la gobernación, también en este mismo cargo de asesora de planeación territorial allí en la gobernación de Boyacá. Tiene gran experiencia, pero igual, ¿cómo va? Y la otra es que tenemos 7.000 millones de pesos ya contratados y no hemos visto que empiecen los trabajos de la malla vial que dejó Silva. Entonces, valdría la pena que esto lo inyectaran. ¿O qué pasa? Yo veía que no tenía para pagar los 400 millones de pesos que vale, digamos, la legalización de ese contrato. ¿Qué pasó ahí, doctora? Usted que debe saber eso. Pues Paquito, hay dos situaciones. Recordemos que el presidente hasta hace pocas semanas estableció la reactivación del sector de la construcción. Es decir, que a nosotros pues, nos dejan suscrito y firmado un contrato y iniciamos todo el proceso pues de validación y de cumplimiento de la legalidad de ese contrato, en el cual pues el contratista también ha tenido dificultades y se han generado retrasos en los cronogramas de inicio. Pero posterior a este proceso, pues inminentemente se vienen las cuarentenas y la suspensión de las actividades. La Secretaría de Infraestructura viene ejerciendo pues toda la vigilancia y control de ese contrato y ellos se encuentran en el proceso de alistamiento de los protocolos de bioseguridad, porque aquí hay que hacer claridad que no solo las obras de construcción tienen la obligación de cumplir estos protocolos y en esto pues se retrasan un poquito porque la implementación requiere unos dineros y unos recursos importantes para garantizarle la salubridad adecuada a los obreros. Ellos se encuentran en estas 2 semanas últimas haciendo todo el montaje de lo que va a implicar los protocolos de bioseguridad y yo me explico. Por ejemplo, en una obra nosotros tenemos que garantizar que tengan lavamanos, que tengan dispensadores de gel. Pues en el caso de los parcheos o reparcheos que haya necesidad de hacer,
pues yo no puedo decirle al empleado que vaya a lavarse las manos hasta la alcaldía. Necesitamos garantizar lavamanos portátiles y por ende toda esa infraestructura que a ellos les tocará como contratistas garantizar para que cada vez que vayan recorriendo las diferentes calles, pues sus empleados se puedan ir haciendo las desinfecciones permanentes, garantizando las desinfecciones de las máquinas, todos los elementos de protección y prevención, el acompañamiento con la ARL, porque no ha sido nada fácil reiniciar las obras. Cuando el presidente dio la luz verde para que se reiniciara, pues los constructores de Uitama empezaron entonces ahí a padecer otro calvario, porque genera unos costos que no se tenían previsto dentro de las obras. Ayer me decía un constructor, yo invertí cerca de 10 millones en lockers, en lavamanos, en dispensadores de gel, y para muchos de ellos incluso no es rentable los horarios en los que tenemos permitido el desarrollo laboral, que son de 7 a 3 de la tarde. Para muchos les toca pagar el jornal completo del día y no es eficiente pues esa relación costo-beneficio. Entonces, lo que yo conozco en detalle es que viene adelantando el contratista toda esta implementación de los protocolos de bioseguridad para dar rápidamente inicio a todo este proceso de parcheos y reparcheos que quedaron contratados a finales de la vigencia anterior. Bueno, bien, mire, hay otra situación y es lo que viene comentando la gente, a pesar de que todo eso es de infraestructura, pero obviamente usted como planeación sabe qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debe hacer. Se está reclamando mucho, también es por la vía circunvalar entre la Glorieta del Hospital y la quebrada, el puente de la Quebrada de la Roma, que realmente desde el 27 y no ven trabajos, y en cambio inclusive los taxistas están tapando un poco de huecos, utilizando, digamos, todo el material que hay en algunas partes para poder tapar los huecos y pasar de un lado a otro, porque con eso quedó sellado totalmente. Y estas obras, pues de todas maneras dice que ojalá las hagan, porque resulta que cuando abran, se puede abrir, pues son, ya están más quebrados porque empezaron la obra. Igual sucedió en toda la circunvalar los 4 años anteriores. Quebraron los negocios y ahora viene el COVID y nos acaba de rematar, pues muy tenaz la situación. ¿Qué puede comentar de esa obra, doctora? Pues, Paquito, mire, a la comunidad hay que hacerle claridad frente a dos situaciones. Esas obras son de competencia y de ejecución de la gobernación de Boyacá. Es decir, que nosotros ahí pues somos actores donde estamos pues obviamente también haciendo vigilancia sobre que los recursos se implementen de manera adecuada, pero es la gobernación la que está haciendo la supervisión directa sobre esos contratos, porque son dineros de la gobernación y del Plan Departamental de Aguas. Esa obra tiene dos componentes y dos contratistas independientes, Paquito. Uno es el contratista que tiene que realizar el montaje y desmontaje de tuberías, que eso lo administra el Plan de Aguas Departamental. Y otro es el contratista que tiene que romper las vías, excavar y posteriormente a que el contratista de la tubería haya hecho sus labores, el volver y tapar y volver a dejar el asfalto de manera integral durante esta vía. Entonces, digamos que en este caso no es diferente al que anteriormente le mencionaba, y es que si bien se dio reinicio, pues el consultor y el constructor tienen, los dos constructores, en este caso son dos, los dos tienen que garantizar los protocolos de bioseguridad y tienen que entonces adelantar cerca de 73 puntos. Eso es un checklist de 73 puntos del Ministerio de Vivienda que así lo definió y lo estableció, y que es en el complemento y el alistamiento de esos nosotros no podemos permitir que en reinicio de obra, entre otros, Paco, porque desafortunadamente en uno de los múltiples COVID que ya tenemos corresponde a un obrero. Y es que no podemos ser responsables de desarrollar este tipo de obras en el cual no se garantice la asepsia de los trabajadores, porque el trabajador no solamente está exponiendo a sus demás compañeros, sino además el trabajador puede estarse llevando el virus para su casa. Y eso nos pone en un riesgo realmente muy complejo, en el cual en este momento yo entiendo las dificultades de todos los duidamenses que hemos venido afrontando y esta vía que eternamente parece que nunca va a quedar, pero en este momento como administración municipal nosotros no ejercemos la vigilancia directa porque no somos los dueños del dinero,
pero lo que sí tenemos que ser estrictos frente al cumplimiento es frente a la vigilancia y control en materia de salud. En este momento es nuestra prioridad y la prioridad es garantizar la salubridad y la salud de los vietnamenses y Dios nos permita que no se presenten casos de mortalidad causadas por este virus, pues que es, digamos, la premisa fundamental de la administración. Pero de todas maneras, ustedes mejor dicho, infraestructura les hace supervisión igual que en Poduitama, porque están manejando pues unas cuestiones subterráneas aquí de ese contrato, ¿no? Sí, son supervisiones, pero no son determinantes, Paquito, porque esto ya viene en función de unos estudios que en la anterior administración había suministrado a la gobernación y directamente la supervisión que vigila las cantidades de metraje, la calidad del material y demás, lo viene haciendo. Hay un interventor, por supuesto, pero lo hace en el caso de la tubería, el plan de aguas departamental, y en el caso del asfalto y todo el manejo de tierras, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá. Bueno, bien, mire, hay una cuestión que sería a qué está apuntando el plan de desarrollo. Yo estuve en varias partes de acompañar algunos sitios que se hizo esta socialización, que inclusive a Sojuntas está diciendo que no los invitaron. Eso lo está diciendo allá ante el Consejo Municipal el señor Pedro Sánchez. Pero la otra situación, la gente siempre pidió acueductos, pidió agua, obviamente, pidió educación y seguridad. Pero ¿a qué atina más? Digamos, ¿a qué está direccionado el plan de desarrollo de la ciudad de Uitama, doctora Janet Moreno, quien es Álvarez Moreno, quien es la asesora de planeación del municipio de Uitama? Bueno, el plan de desarrollo, Paquito, hay que decirlo, que tiene un componente altamente social. Más del 75% de las inversiones que se establecen en el plan de desarrollo está dirigida a toda la cobertura de lo social, la garantía de los derechos de infancia, adolescencia, primera infancia, juventud, familia, en función de la garantía de sus derechos de educación, de salud, de coberturas, y allí se incorpora también en lo social agua potable y saneamiento básico. Y como tú bien lo afirmas, digamos que la línea fuerte del gobierno actual está en función del tema de la garantía de esos derechos que menciono en el área social, pero también el fortalecimiento de las infraestructuras que tenemos en materia de agua potable, básicamente en materia de líneas y extensiones en materia de alcantarillado, de acueducto, por supuesto, el tema de vivienda, poder hacerle el cierre a estos proyectos financieros de vivienda que se quedaron ahí, el proyecto denominado Sueño Bicentenario, que realmente tiene una cantidad de dificultades donde se rompen ahí la esperanza de una cantidad de vitamentos en poder adquirir estas viviendas. Entonces, el gobierno le está apostando a este escenario social, de educación, de salud, de vivienda. Y un renglón muy importante relacionado al sector económico desde el tema de desarrollo de infraestructura vial, que sin duda alguna es una línea que es muy fuerte y muy clara dentro del plan de desarrollo, al tema del fortalecimiento de la industria, el comercio y turismo, y más, pues, digamos, en materia del COVID, que nos va a dejar seguramente a las pymes y MIPYMES en un estado y una situación muy lamentable. Y desde este escenario, evidentemente, pues apalancar otras iniciativas en materia de emprendimientos. Entonces, digamos que tiene un enfoque altamente social, donde se lleva más del 75% del total de la inversión del plan de desarrollo, y donde involucramos desde el sector económico el tema de la movilidad, del transporte y de la infraestructura y el fortalecimiento de la industria, el comercio y turismo de nuestra ciudad. ¿Dónde vamos a buscar agua? Digamos que sería lo principal para el desarrollo de un municipio como Duitama, porque aquí realmente hay que mirar otros temas, por ejemplo, las inundaciones cuando se llueve. Digamos, hay que mirar a ver qué se puede hacer para no tener esas inundaciones. Y la consecución de agua, pues de todas maneras, únicamente tenemos el Surro, el Bonce, el Boyacogua, los pozos profundos que creo que no hay sino dos funcionando. Eso está establecido
con buenos recursos o también varió toda esta situación? No, se tiene definido el tema de los pozos profundos, Paco, y no digamos desde un empréstito, sino todo el ejercicio que viene desarrollando la ingeniería en el puerto desde Empoduitama, con todo el desarrollo de los estudios de detalle, ya tiene unos estudios básicos que vienen siendo tramitados ante el Plan Departamental de Aguas y el gobernador manifestó su intención en apoyar un pozo profundo, estamos también definiendo entonces con él esa estructura financiera, cómo finalmente quedaría, porque a la comunidad hay que decirle algo, ¿no? Nuestros principales afluentes pues han venido sufriendo y además porque las lluvias que esperábamos para abril y mayo pues no han llegado, las lluvias han estado muy bajas y los caudales por supuesto se han visto afectados. Eso hace que principalmente tengamos muchísima afectación en Boyacogua. Todo lo que ha sido de Boyacogua ha sido de mucha dificultad, el caudal no sube, tenemos dificultades desde el mes de diciembre, estamos llevando agua en carro tanques, la unidad departamental de riesgo nos prestó 2 carro tanques, en Poditama también viene aparte de apoyarse en esos 2 vehículos, apoyándose en los propios vehículos y en los bomberos. Ha sido muy difícil la situación y tal vez las personas no se han dado cuenta, pero ha sido muy complejo en las partes altas de la ciudad lo que han tenido que vivir estas familias en materia de disponibilidad de recursos. Y eso hace que la iniciativa de los pozos profundos sea un complemento, Paco. Hay que entender que los pozos profundos no van a sustituir las fuentes tradicionales de adquisición de agua potable. Se ha hablado mucho y se haya dicho mucho sobre traer agua de otros sitios, pero en este momento hay que ser realistas. Uno podría decir que traigamos el agua desde el páramo. Sí, esa es una perfecta idea, pero ¿cuánto puede valer un costo de estos a términos reales, efectivos y realizables sobre todo? Porque a la comunidad no se le puede seguir emitiendo, diciendo otros escenarios que no son los reales y que no coinciden con el presupuesto que hoy día tenemos. Y en ese ejercicio entonces aparece el tema de los pozos profundos como una solución de compensación, no de sustitución de nuestras principales fuentes hídricas, sino también de complementariedad de entonces esas fuentes, y lo que se tiene pues pensado es los anales básicos que han arrojado el establecimiento de 2 sitios propicios para el desarrollo de pozos profundos que complementarían todo este escenario que viene haciendo usualmente Surba y Coyacobo, y que me disminuya la utilización de las aguas tratadas que haya aquí del río Chicamocha. Entonces, ese es un escenario fundamental. Por otro lado, el tema de agua residual, de inundaciones que tú me manifiestas, hay un tema bien delicado ahí, y es que pues ya que Boyacá estableció los estudios de limitaciones y de afectaciones de todo lo que es la cuenca y todo el cauce del río Chicamocha. Y la huella de inundación es clara, Paco. Ahí hay una afectación grandísima donde nosotros no podemos, por más que queramos, intervenir en esos territorios porque la huella de inundación es muy amplia y toca gran parte de la parte sur de la ciudad. Eso unido a un escenario que no se le pone mucho cuidado y que la gente lo ve como muy por encima, y que nosotros sí queremos desde esta administración hacerle una apuesta desde la estructuración y ajuste del ordenamiento territorial, y es formar al ciudadano sobre estos temas de la geografía propia del municipio de Duitama. Y es que en este caso, Duitama tiene una gran afectación de los fenómenos y amenazas de riesgos por movimientos en masa y por inundación principalmente. Esos 2 escenarios establecen y van a generar y van a cohibir mucho del desarrollo que muchas personas tienen pensado en su cabeza de desarrollar proyectos constructivos en contra de la naturaleza. Y esto no puede ser así, porque Duitama siempre ha estado en la misma cuenca, Duitama siempre ha estado entre las mismas montañas. Hemos sido los humanos los que hemos llegado a transformar el territorio, y en épocas o fenómenos como lo pasó en el fenómeno de la niña en el 2011, pues la naturaleza recobró sus espacios, sus caminos, y finalmente la afectación fue para la intervención antrópica, la intervención humana, que definió colocar unas urbanizaciones de vivienda en unas zonas que tradicional e históricamente han sido de características inundables. Entonces, dentro de los planes que tiene la corporación, pues ese plan de manejo y protección del río Chicamocha está alrededor de unos 360.000 millones de pesos. Claro, a todo lo largo que es la cuenca alta, media y baja del río Chicamocha.
pero eso implica realizar también unas intervenciones, por ejemplo, en el caso particular de Uitama, en la mayoría de la circulación del río Chicamocha, en materia de mejoramiento de jarillones, en remodelación de unos box, en infraestructura que tenemos hoy en día, pues que también le cuesta y que no hay en este momento una fuente de financiación clara. Este es un proyecto que está ahí jalonando la corporación, pero que el gobierno departamental no ha manifestado su interés, y es la afectación de todos, porque de nada nos sirve que Sogamoso haga lo propio en materia de intervención, por ejemplo, del río, si aguas abajo, aguas arriba, no se le está dando el tratamiento, no se le está dando la protección. De nada nos sirve que aquí implementemos una cantidad de elementos de manejo de aguas residuales para que no tengan afectación al río, si a lo largo del recorrido por la cárcel y por el INPEC la contaminación es total, porque va a llegar, por supuesto, esas aguas acá muy contaminadas. Entonces, digamos que el tema de la inundación viene articulado a muchos proyectos del tema medioambiental, que es necesario revisarlos, pero aún cuando se haga una inversión en infraestructura durante el cauce del río Chicamocha, es claro decirle a la comunidad que no podemos vulnerar a la naturaleza, por más que se haga intervención en algunos box y algunos jarillones, porque la historia ya no lo ha dicho, y ya es un tema repetitivo los escenarios de inundación que tenemos, y los niveles freáticos de esos terrenos, de esa zona, pues nos lo muestran, nos lo evidencia. Usted mira una cartografía de Uitama y se da cuenta de las huellas de inundación y las manchas de inundación que históricamente han existido en nuestros terrenos. Más bien ha sido tal vez terquedad humana que no nos permite darle lugar a la naturaleza en primer lugar para poder identificar dónde son las zonas posibles de expansión del municipio, donde no pongamos a la población más vulnerable en las zonas más vulnerables de la ciudad. Perfecto. Mire, y hay una situación, doctora Blanca Yanea Álvarez, hay una situación y es la siguiente. Sucede que de todas maneras nosotros aquí tenemos la problemática de las aguas lluvias y aguas residuales, y sí está metido dentro de ese plan lo del apetar, o eso lo dejaron ahí en stand-by, y sobre todo que el apetar, lo que hablaba usted, de que si Sogamoso, de que si Tunja tienen petar, Paipa inclusive igualmente, y no tenemos petar aquí, pues estamos haciendo nada y seguimos pagando la sobretasa a Corpo Boyacá, sobretasa es, sí, la sobretasa Sí, a Corpo Boyacá, que son creo que 1.500 millones de pesos anuales. Sí, señor, es una cifra bastante significativa, y básicamente es un cobro que nos hace Corpo Boyacá por contaminar el río. Entonces, dentro del plan de desarrollo, una de los sectores, yo le mencionaba a su merced, 3 sectores donde se está solicitando y justificando el empréstito. Uno es el tema de malla vial y adquisición del banco de maquinaria que nos permita realmente dejarle una capacidad instalada al municipio y ponernos al día en materia vial. La segunda es en función de la primera etapa del plan de la planta de agua de tratamiento de aguas residuales, porque recordemos que el proyecto solito de la planta de tratamiento está por el orden de los 39.000 millones de pesos. Sin embargo, digamos que ahí hay un ejercicio de cofinanciación entre Empoduitama, entre la alcaldía y obviamente la búsqueda de recursos, a ver cómo le hacemos para que la gobernación o el Ministerio de Vivienda nos permita también garantizar unos cierres financieros para poderlo evidenciar. En este caso, en el documento del plan de desarrollo se está hablando del empréstito para este fin, para solamente la planta de tratamiento, por un valor cercano a los 6.500 millones de pesos. ¿El apetar? Sí, señor. Pero como muy barata, ¿no? Porque estamos hablando de la primera etapa y asumiendo pues cofinanciación. Entonces, tampoco, digamos, para muchos de los que dicen es que hay que hacer cofinanciación, por supuesto, nosotros tenemos claro, y eso es un ejercicio que en Poditama viene liderando y ante la gobernación para empujar búsqueda de recursos de otros escenarios y hasta incluso nuevamente pensar hasta la cooperación internacional para poder empezar a jalonar este proceso. Porque recordemos que no solo se trata de tener la planta, Paquita. Un escenario fundamental es que hay que garantizar toda esa línea de conducción de las aguas residuales. De nada nos sirve solo tener la planta allá abajo en el sur, porque ni siquiera se sabe claramente dónde.
y porque lo que se ha previsto hasta la fecha es que la planta se haga en una zona inundable. Entonces, desde ese escenario hay que replantear dónde vamos a dejar la planta, porque no la podemos dejar en una zona de inundación. Eso sería generar ahí un detrimento al patrimonio terrible. Pero adicional a eso, pues hay que generar también todas las capacidades de conducción que me permitan garantizar la conducción adecuada de esas aguas a la planta. O sea que ese lote del cebadero no sirve porque allá, pues allá prácticamente es donde se inunda, donde se había planteado desde el gobierno de Franklin Rincón, huérfano era el gerente, se había planteado esa planta de tratamiento allá y allá es inundable toda esa parte que mucha gente está diciendo que eso deberían ser humedales. Sí, realmente esa es una recuperación de un humedal que se ha tratado de secar. Lo que se ha venido haciendo con el paso de las décadas es desecar nuestros humedales. Y este es un atentado gravísimo contra la naturaleza y porque recordemos, la naturaleza recupera sus cauces y recupera históricamente los procesos. Mire, Paco, yo le pongo un ejemplo, caso muy puntual, lo que pasó en Mocoa. La gente cree que fue una inundación porque sencillamente un día el río se creció. No, es un proceso histórico que cada 50 años ha pasado en Mocoa y que recupera el río su cauce y recupera toda esa zona de inundación. Pero entonces a alguien en su momento se le olvidó y pensó que era una zona muy bonita para desarrollar proyectos de vivienda y desarrollaron viviendas y cuando la historia recobró su memoria, pues lo desastroso que generó escenarios de ese tipo. Entonces, digamos que ya tenemos conceptos por parte de la corporación donde nos plantean que ese es un terreno no apto para el tema. Recordemos nuevamente que toda esa cuenca y todo ese cauce es protegido por la corporación por el hecho del cuidado y la protección del río Chicamocha y en el cual no podemos ni siquiera pensar en desarrollar una obra en los escenarios que estén impactados por la huella de inundación. Pues si en Mocoa sucedió esa situación aquí, será más grave porque aquí estamos sobre 5 o 7 quebradas que bajan de la parte de arriba. Ahí está lo de Rancherías, que cuando llueve se inunda totalmente Santa Lucía y toda esta parte de la Avenida de las Américas. Igualmente, toda esa quebrada del Aroma que la taponaron, la taparon y únicamente dejaron algunos espacios y vea que ella está reclamando cuando hay fuertes lluvias, está reclamando y se desborda. Exactamente, Paco. Ese es un caso muy puntual y uno no entiende por qué con terquedad los humanos seguimos interviniendo y seguimos construyendo a la orilla del río, seguimos poniendo nuestras casas ahí y luego vienen los procesos de inundación y entonces el reclamo de la gente ante el Estado de deme otra casa porque construí sobre la ronda del río, no respeté los 30 metros que hay al lado y lado. La gente ahora dice son 30, pero solo 15 a un lado y 15 al otro lado. No, esa es una desinterpretación muy leguleya que han hecho algunos, pero realmente la norma dice 30 a cada lado. 30 a cada lado que yo tengo que tener como una franja de protección. En el caso del río Chicamocha, ese metraje aumenta, está por cerca de los 60. Y obviamente también impacta toda esa huella de inundación, porque evidentemente somos nosotros los que estamos interviniendo un territorio histórico y ancestral que ha estado ahí y en el que le hemos dado pues el manejo a veces pues con mucho desconocimiento, no sé, de repente por dar soluciones a otras iniciativas, lo que usted manifiesta es cierto, cómo hemos canalizado aguas lluvias con aguas residuales, cómo le hemos vertido esas aguas a la quebrada La Loma es un claro ejemplo de cómo cuando usted ve cómo nace esa quebrada de esa manera tan hermosa, un agua clara, limpia, y viene ya aquí kilómetros abajo y se encuentra con la quebrada a la altura de la iglesia de San José y es lamentable la contaminación, el olor de una quebrada que debería bajar limpia, pero que con el paso de la historia pues lo de moda en su momento era canalizarlas, era taparlas, y hoy en día uno escucha muchas personas que dicen, tapen la quebrada, ¿por qué no la canalizan? Pues no, es que hoy en día incluso la norma invita a que todos esos taponamientos de las quebradas o esas cubiertas hay que destaparla, porque hay que darle vida al recurso hídrico y garantizarle pues su adecuado manejo.
Bien, hay muchas partes del municipio donde precisamente bajan las quebradas, por ejemplo en el Solano, que se crearon o se construyeron casas de un piso nomás, ¿sí? Y inclusive esas las construyeron, creo que era cuando existía el Inscredial. Y esas casas ahora no, las están vendiendo, pero ya nadie puede ir a construir un edificio ahí. O eso está frenado, doctora eh, Janet. Pues Paquito, básicamente por lo mismo que le digo, hoy día la ley establece claramente que no se puede construir sobre una quebrada y que si se va a construir al lado, yo tengo que garantizar como mínimo 30 metros de aislamiento. Y entonces, pues en su momento, cuando la normatividad no se veía tan clara en los años 80 o antes, pues la gente pudo construir. Tenemos muchos casos, por ejemplo, en el barrio Santander, en el barrio, como tú lo mencionabas, Santa Lucía es un caso, El se construyó Vaticano. sobre la quebrada. Y entonces cuando pues viene la quebrada fuerte, pues evidentemente tiene que buscar una forma de por dónde fluir y hoy día es claro que si usted en su momento tuvo una casa antigua y está sobre la quebrada, pues primero pues son unas afectaciones de esas viviendas porque tienen unos problemas estructurales bien complejos, pero que si usted compra un predio que está en estas situaciones, pues no va a poder construir, porque la norma en ese pronunciamiento es claro y no permite que hoy día se construya sobre la ronda de una quebrada o de un río. Mire, ¿cómo hacer que, por ejemplo, en la 16 se están construyendo casas en unos espacios supremamente reducidos, que eso parece que fueran de mentira esas construcciones y realmente no sé por qué las dejan hacer. Yo sé que planeación pues, debe estar al tanto y debe estar pendiente de esto, porque ahora quien da los permisos son las curadurías. Pero ¿qué hacer, por ejemplo? Porque realmente como que no le da la visión de ciudad en esas construcciones, o ni que estuvieron en París o no sé dónde, que allá son apartamentos o que aquí no tuviéramos terreno pues para comprar. De acuerdo, Paquito. Pues mire, dos cosas frente a eso. Evidentemente, como usted lo menciona, Planeación hace muchos años por ley dejó de ser la que emitía y aprobaba las licencias de construcción. Desde hace muchos años está la Curaduría 1 y también posterior a eso entró la Curaduría 2. El ingeniero Miguel Leguizamón y el arquitecto Milton Santamaría son los que la dirigen y los que tienen bajo su responsabilidad, porque recordemos que cuando uno saca su licencia tiene que pagar un monto por la licencia. Cuando uno paga esa licencia, lo que ellos tienen que hacer en su grupo interdisciplinario es hacer todo el análisis y el estudio de la posibilidad de la construcción, el análisis estructural de acuerdo a los planos, el análisis a partir del POT, que es lo primero que ellos tienen que mirar, el uso del suelo. Es decir, ellos tienen dentro de las curadurías, que para eso uno como ciudadano paga para el análisis, estudia una licencia que debe definir esas intervenciones. No obstante, en la 16 pasa algo particular, y es que si me estás hablando, pues es básicamente la carrera donde también tenemos afectación por el tema de las calles peatonales que se han abierto para el proyecto de peatonalización, el proyecto que el año pasado ya llegó hasta el cementerio, donde se han ampliado esas zonas para el peatón. Y una de las condiciones que nosotros pudimos observar cuando recibimos la administración es que para que las personas cedieran sus predios y pudiera avanzar el proyecto el proyecto centro, eh, el alcalde municipal Alfonso Miguel Silva en su momento acordó y negoció con los dueños de estas viviendas que los pedazos que quedaron o los retazos que quedaron de este proyecto para poder ampliar esa peatonalización podrían ser usados para proyectos comerciales o de vivienda. Esos son unos acuerdos que quedaron registrados por notaría y a los que tienen derecho muchos de los propietarios donde quedaron muelitas, la casa viejita que era y que tumbaron en su momento el año pasado o antepasado para poder desarrollar el proyecto Plan Centro y esas muelitas el alcalde facultó para que las personas pudieran desarrollar
proyectos de construcción, que como le digo, en algunos casos son con fines netamente económicos, en otros con fines de desarrollar domicilios. Sin embargo, pues digamos que los curadores tienen bajo su tutela y su concepto este desarrollo de licencias, Paquito. Y aquí pues ha hecho llamado diferentes instituciones y por supuesto nosotros también en que ellos tienen en este momento y desde hace muchos años la responsabilidad del desarrollo urbano del municipio. Y entonces, pues han habido muchos conflictos de construcciones como el ARA, que para muchos duitamenses una edificación de esas dañó la perspectiva y el desarrollo urbano del centro de la ciudad, con fines pues netamente solamente comerciales y que merecía tener otro desarrollo, lo que antes conocíamos como el Teatro Duitama. Y en ese escenario, pues, digamos que han sido los múltiples llamados que se le ha hecho a los dos curadores sobre la responsabilidad que tienen, porque planeación hoy en día hace un control posterior, pero lamentablemente cuando las licencias llegan, que llegan de manera tardía a la oficina, cuando nosotros vamos ya a verificar lo que ha sido realmente construido, pues ya nos encontramos con las edificaciones construidas y por más reparos que haya sobre esas intervenciones, pues ya es a posterior y ya entonces ya nos encontramos a las familias viviendo ahí y usted entenderá que, por ejemplo, si una familia ya con mucho esfuerzo construyó así sea una pequeña casita, pues lo hizo con sus ingresos y con el esfuerzo y su sacrificio. Razón por la cual, pues digamos, desde la oficina, más allá de las observaciones que se puedan generar, pues no podemos entrar en un proceso ni tenemos la autoridad para autorizar demoliciones ni nada que se le parezca, porque la curaduría ha tenido el proceso y el estudio de análisis riguroso y entonces se sobreentiende que es esta instancia la que tiene que velar por esa garantía del desarrollo urbano y arquitectónico del municipio. O sea que no hay ninguna sanción para las curadurías, quedamos peor que la Contraloría, porque por ejemplo la Contraloría también es a posterior. De todas maneras, grave una situación de esas porque estamos haciendo cuestiones que antes no se veían, había por lo menos un norte. Dígame otra Sí, señor. cosa, ¿cómo recibió usted y qué trabajo tiene el plan de ordenamiento territorial que igual le toca empezar a sumerse a elaborar y a socializar y en fin a trabajar ese POT? Bueno, dos cosas frente al ordenamiento territorial, Paquito. Yo recibo la oficina con dos contratos suspendidos, pero que ya estaban evidentemente firmados desde el 2017, uno de ellos, y otro desde finales del 2018. El primero de ellos en función de realizar la estratificación que está supremamente vencida, pero que la administración anterior la contrató para 2 meses y pues ya vamos en 3 años, un proyecto y un contrato supremamente desarticulado y con nada de planeación contractual. Y en ese escenario, pues es necesario contarle a la comunidad y a la ciudadanía que ese proyecto no lo endosa la anterior administración. Evidentemente, Alfonso Miguel no quiso asumir el desgaste que le hubiese causado la implementación de una estratificación. ¿Por qué, Paquito? Porque ese escenario de estratificación va a incrementar los niveles de estratos en la ciudadanía y por ende va a incrementar los costos de los servicios públicos de aseo, de alcantarillado, de energía, de telefonía, va a afectar todo ese tema de prestación de servicio domiciliario. Entonces, en ese escenario, digamos que hay que hacerle claridad a la comunidad que a nosotros nos entregan ese proceso, pero que no se ha terminado, es decir, nos lo entregan a medias a pesar de que ya lleva 3 años, y en el cual pues en este momento estamos revisando con el DANE la seriedad también de la información suministrada. Importantísima y grave para este momento, Paco, porque nos endosan un proceso que tenían que haber implementado ellos durante el 2019 y no lo hicieron, pero que además en este momento es muy delicado implementar un estudio de estratificación, porque lo que va a hacer es que le va a pegar un coletazo durísimo al bolsillo de los estratos 1 y 2 y 3, que van a ser los más afectados. En la actualidad, digamos, bajo el estudio, lo que se reconoce es que hay muchas personas que están en estrato 2 que ya deben pasar a estrato 3 por las condiciones de sus viviendas, algunos que estaban en estrato 1 que ya deben pasar a estrato 2
y eso lo único que implica es recursos, y eso es gravísimo. Entonces, en este momento, pues la alcaldesa evidentemente ha tenido ese tema en análisis, en discusión, porque no podemos ser irresponsables con la ciudadanía duitamense, que como bien mencionábamos en el inicio, pues de manera inicial lo que están buscando es tener, o de manera injusta como administración nosotros, sumarles un problema más. En otro lugar, pues tenemos un segundo contrato que también se deja, que viene desde el 2018, que se suscribió por 3 meses, pero que a nosotros nos lo entregan después de 2 años y que a la fecha sigue suspendido y es en función de el estudio básico de zonificación de amenazas y riesgos, y ese es un estudio determinante porque es, digamos, el punto de partida de la actualización del ordenamiento territorial. En este momento este contrato ya está por cerrarse. Por fortuna fue un concurso de mérito, razón por la cual se lo ganó una empresa de Bogotá muy seria en la materia, y eso nos da algo de tranquilidad sobre el ejercicio del desarrollo técnico del documento, pero está suspendido porque no ha sido todavía aprobado por el Ministerio de Vivienda y por Corpo Boyacá. Este estudio, ¿qué va a hacer, Paquito? Va a definir cuáles son las amenazas mitigables y no mitigables en el municipio. Y eso me va a impactar directamente con la expansión y el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es decir, que en las zonas donde los mapas establezcan que hay una zona de riesgo alto y que no es mitigable, pues no podemos desarrollar construcción por ese lado y no se puede ampliar zonas de expansión. Y en las zonas que nos diga que hay riesgos, pero que son mitigables, pues tendremos que entrar a mirar qué tipo de posibilidad de expansión se dé en función de esa misma tipología de los riesgos. Porque estos estudios son determinantes para saber la ciudad cómo va a crecer y cómo podemos controlar los procesos de desarrollo urbano o no. Entonces, siempre se ha dicho que el ordenamiento territorial, pues evidentemente ha limitado el desarrollo urbanístico de la ciudad, pero lo importante aquí es que tenemos que posibilitar el desarrollo urbano de la ciudad con el punto de partida de los estudios de riesgos. Entonces, en este momento estamos adelantando ese ejercicio, sin embargo, estos estudios tienen que ser sometidos también a varias instancias, a instancias de la comunidad, a las juntas de acción comunal. Eso ya lo hicimos para finales del mes de febrero, tiene que ser socializados en el seno del Consejo Municipal, tiene que ser discutidos y aprobados por la corporación y por el Ministerio de Vivienda. Hasta que esos estudios no sean analizados y detallados con rigurosidad, no podemos avanzar en el resto de la proyección de crecimiento y desarrollo urbano ni rural, porque sería pues trabajar sobre algo incierto que no tiene todavía aprobación. Mire, aquí no se cobra la plusvalía, doctora, aquí no se hace ese ejercicio. Pues el POT en el 2002 definió esa línea. Desafortunadamente los gobiernos que han venido después del 2002 no lo han implementado. Esa es una estrategia buenísima para el desarrollo urbano, el tema de la plusvalía y de la valorización. Pero los gobiernos dejaron de un lado históricamente esos mecanismos, no sé si por temor, por desconocimiento técnico o por no sé, quiero pensar que fue por eso. Y eso indudablemente pues es un elemento que tendrá que ser incorporado en el plan de ordenamiento territorial. Nosotros tenemos previsto tener el primer documento de discusión para ser analizado en el Consejo durante el primer semestre del 2020. En este año estaremos muy juiciosos trabajando en estos estudios que te mencionaba y en la preparación y el alistamiento de los demás capitulados que obliga a la ley 388 del 97 en materia de ajuste y actualización al ordenamiento territorial. O sea que el POD no habrá ni en el 2020 ni en el 21, por allá en el 2022 estarían por... Nosotros tenemos la meta de poder tener una aprobación para finales del 2021, pero hay que ser muy exegéticos en los trámites que tiene el ordenamiento territorial. Una vez se radican ante el Consejo, se tiene que generar un cabildo abierto, se le tiene que generar la garantía a toda la población de la discusión, porque es un documento muy, muy delicado que va a definir el futuro de los duitamenses y por ende los tiempos de aprobación son tan rigurosos y tan exegéticos en esa materia y pues tenemos planteado que en el
en el mejor escenario, el ordenamiento territorial lo tengamos aprobado para finales del 2021. Póngale cuidado una cosa, en el pasado cuatrenio, pues en el gobierno de Constanza Ramírez Acevedo como alcaldesa, hizo bastante vivienda, hizo cerca de 1.800 viviendas, porque tenía lotes. En esta oportunidad no tenemos lotes, van a hacer esa vivienda para interés social, el interés prioritario de pronto de las familias más vulnerables. Sí, Paquito, esa es una de las líneas fuertes que yo te mencionaba que también vienen con empréstito. Por supuesto, el ingeniero Camilo Ruiz, que dirige esa cartera, tiene unas metas ahí muy estratégicas planteadas. Quisiéramos desempantanar todo el proceso del proyecto bicentenario, porque realmente es lamentable la situación de ese proyecto, con esos recursos de crédito y poder, por supuesto, jalonar otras metas. Hay que tener claro, evidentemente no es la misma situación que tuvo Constanza Ramírez hace 8 años a la que hoy enfrenta, y las finanzas pues no juegan a nuestro favor. En ese escenario, él ha sido muy responsable en establecer y cuantificar una serie de viviendas que le permitan realmente llegar a las comunidades más vulnerables sobre soluciones efectivas de vivienda y mejoramientos de vivienda en la zona rural y en la zona urbana. Y en ese escenario, pues básicamente tener esa apuesta como gobierno. No obstante, lo que usted dice es cierto, tenemos dos situaciones. Una, no tenemos por ahora muchos lotes en la ciudad que nos permitan desarrollar esos impactos hasta que no tengamos el ordenamiento territorial. Y número dos, los recursos son mínimos. Yo quiero ponerle en el escenario de la ciudadanía la meta que tiene el gobernador. La meta del gobernador para el cuatrenio son 500 viviendas, Paquito, 500 viviendas en la gobernación de Boyacá. Eso para que usted se haga una idea del fuerte impacto que hemos tenido de las finanzas a todo nivel, que hace que incluso también la gobernación entonces reduzca muchísimo su escenario prospectivo de la inversión en vivienda. Entonces no nos encontramos pasando por el mejor momento, sin embargo, pues ahí hay un ejercicio y consideramos que esto le da más fuerza entonces al empréstito porque involucra aguas residuales, vías mejoradas en sector urbano y rural y vivienda. Esas son las tres justificaciones reales del empréstito que los ciudadanos y el Consejo Municipal tendrán que definir si entran a apoyar o no. Realmente, y estas viviendas a nivel departamental, grave, grave situación porque eso no es nada a la hora de la verdad a nivel de los 123 municipios a donde les va a dar vivienda. Y segundo, de todas maneras, acaba de decir el gobernador que no tiene ni para pagar la nómina departamental, imagínense. Y tercero, de todas maneras, ¿a qué apunta nuestro departamento, nuestro municipio, perdón? ¿A qué apunta el municipio? ¿A ser agropecuario? ¿A ser extractivo? ¿A qué jugamos? Mejor dicho, ¿de dónde sacamos recursos? ¿De dónde sacan recursos? Obviamente, para que la gente le pague al municipio, pague los impuestos, todo esto es lo que tiene que suceder. Sí, Paquito, en este escenario digamos que la apuesta del gobierno es el fortalecimiento de la producción agropecuaria a través del desarrollo de procesos agroindustriales. En esto la alcaldesa la tiene muy clara y es que nosotros estamos viendo toda esa posibilidad de fortalecimiento de la central de abastos como un proceso jalonador de la agroindustria del municipio, que nos permita realmente fortalecer y vender de manera directa todos estos procesos agrícolas, agropecuarios y agroindustriales. Esa es la línea directa que ella tiene en su cabeza, pero por supuesto también el fortalecimiento de otros escenarios de las MIPYME. La situación es crítica, Paco, porque con el cierre de estos primeros meses, pues muchos negocios se han ido a quiebra y han tenido que cerrar, han tenido que clausurar, despedir a su gente. Fíjese escenarios como los que han pasado en las principales empresas cementeras del departamento. Acerías Paz de Río ayer removió a 250 personas. Holcim hizo lo propio con 120 personas. Es un escenario muy crítico, Paco, en el que, digamos, hoy apostamos todo al escenario de la salud, de garantizar la salud y poder sobrevivir a este escenario, pues que Dios no lo quiera, vayamos a tener unos episodios nefastos para el municipio. La gente cuando uno habla de estos temas de mortalidad, pues cree que aquí en Duitama va a haber una excepción,
No, Paco, lamentablemente el virus no tiene excepción ni de tamaño municipio, ni de raza, ni de edades, ni colores, y hay que ser conscientes que nos estamos enfrentando a una situación que tal vez toda la generación que hemos atravesado, y yo me sumo a pensamientos de tal vez generaciones como la tuya y de mis padres, este escenario nosotros nunca lo habíamos vivido y no estábamos preparados y posiblemente en nuestra vida no lo volvamos a vivir, pero es una situación que nos tocó enfrentar y que nos queda es el escenario de trabajar de manera mancomunada. Estamos haciendo un ejercicio muy juicioso también con la Cámara de Comercio. Ellos también están muy preocupados por cómo se están moviendo sus recursos. Todas las empresas están entrando a disminuir capital humano. Nosotros también tenemos la misma situación en la nómina, Paco. Los indicadores no son muy buenos y para el mes de agosto, septiembre, como va la situación, no vamos cómo tener que pagar la nómina de funcionamiento de los funcionarios de la alcaldía, y en Poditama también se puede ver afectada en ese escenario porque si no tiene recaudo, pues tampoco tiene cómo pagar a sus empleados. Somos una más de las empresas que viene siendo afectada por todo infortunio que la vida pues, nos puso en este momento y que a nivel profesional pues, nos puso un reto muy grande de atender todas las labores funcionales que siempre tenemos que hacer y sumarnos a todo esto que el reto del COVID nos está exigiendo hoy en día. Pues muy triste el panorama realmente para todos, para todo el departamento, para todo el municipio, para todos los municipios, 2000 y pico de municipios, e igualmente para toda la nación. Muy grave. Y ojalá Dios quiera que nos ayude y nos salve, salga pronto esa vacuna o ese medicamento del COVID. Y otra situación, ustedes ya crearon el Consejo de Planeación y están metidas ahí, están incluidas ahí todos los gremios como los arquitectos, los ingenieros, toda esta parte que reúne y obviamente tiene insumos para trabajar más adelante el POP. Sí, señor. El Consejo Territorial de Planeación se abrió convocatoria y se reestructuró toda la participación porque era un consejo municipal de planeación que dejó de actuar desde hace más de 4 años, que no tuvo efectividad en el seguimiento y la vigilancia frente al plan de desarrollo de Alfonso Miguel. Es un consejo que una vez se aprobó el plan de desarrollo se desintegró y no hubo participación y ninguna interacción con la administración municipal. Por esa razón nos dimos a la tarea de abrir una convocatoria donde convocamos diferentes sectores económicos, sociales, ambientales, como lo establece la normatividad en materia del municipio y la normatividad en materia nacional. Abrimos la convocatoria y pues por desfortuno, por ejemplo, frente a lo que tú comentabas, los ediles no se presentaron, no presentaron la hoja de vida de ningún ternado, lo hicieron 2 semanas después del cierre de la convocatoria. No se presentó nadie en materia de juventud, no hubo ninguna presentación en materia de población vulnerable, no se presentó nadie de la agremiación turismo, a pesar de que hicimos una convocatoria, lo hicimos a través de los encuentros también que fuimos por redes sociales, pero son escenarios de liderazgo un poco difícil donde la gente, si no tiene ningún tipo de reconocimiento, pues no se ve como muy reflejada en el escenario y no todo el mundo entra en este desgaste y nace con ese carisma de la participación ciudadana. Dentro de estos sectores se estableció el sector de la construcción y allí se presentaron 2 postulaciones, Camacol Boyacá y la Sociedad de Arquitectos Capítulo Tundama, pero en el orden de la evaluación de la propuesta técnica, porque en esa convocatoria tenían que presentar una convocatoria, una hoja de vida del postulante, que tuviera experiencia sobre el tema y una propuesta únicamente, digamos que todos los que se presentaron en el área de construcción, el que cumplió con mayor exigencia los requisitos y hizo una propuesta mucho más importante sobre la ciudad fue la Sociedad de Arquitectos del capítulo Tundama. Entonces, dentro de este consejo hay una silla para este sector y lo ocupa actualmente el presidente de esta sociedad, que es el arquitecto José Eusebio Morales. Ah, bueno, bien, perfecto. Déjenme aquí mirar el chat. La saluda Manosalva Juan, Fabián Castellanos, igualmente Marta Rincón.
que preguntaba lo del acueducto. Fernando Zuna también le manda un saludo a la doctora Janet, conocedora de su calidad humana. Doy fe de sus cualidades, la capacidad para proyectar nuestra ciudad y colocarla en el lugar que corresponde como la Perla Boyacá. Reciba todas las bendiciones de Fernando Zuna. También saludos a la doctora Janet Álvarez. Juan Manosalva. Dice aquí, dice Kate Sánchez, muy triste la verdad ver cómo se burlan del arte en este plan de desarrollo. Ojalá sean coherentes y Dios llegue para que no sigan cometiendo infamias. ¿De qué tratará eso la señora que habla del arte? Pues Paquito, bueno, en primer lugar agradecerle a las palabras del padre Fernando Zuna, toda su confianza y de los amigos que están ahí, también muchas gracias, un gran saludo para todos ellos. Pues han habido ahí ciertas dificultades en armonizar conceptos del sector del arte y la cultura. Ha habido mucha crítica frente a los artistas del sector de la cultura en función de que el plan de desarrollo no acopla pues digamos, los intereses colectivos de estos representantes. Justo hoy tuvieron una reunión, la verdad desconozco los resultados porque yo estaba en otra reunión con el Consejo Municipal, el Consejo de Cultura, la alcaldesa municipal, el director de Culturama, pues estableciendo algunos de los elementos puntuales de articulación de intervención en el plan de desarrollo. Claramente digamos que los artistas pues están expresando su inconformismo frente a solicitudes muy puntuales y más ambiciosas, pero nuevamente Paco, yo invito no solamente al sector cultura, sino al sector y a la ciudadanía en general, en que estamos atravesando por una crisis económica. Y yo siento y creo que ustedes lo han vivido en sus hogares, creo que ustedes han vivido que el recorte en el bolsillo ha sido para toda la ciudadanía y la afectación ha sido grandísima. No es una situación diferente y nos implica hoy día replantear la inversión. Entonces, ustedes pueden observar toda la estructura del plan de desarrollo y en muchos casos las apuestas pues no superan muchos millones, no porque no se quiera, Paco, es que no tenemos el dinero, entonces no podemos salir a decirle a la ciudadanía que nuestra meta es garantizar trabajo y vincular a todas las asociaciones y garantizar escenarios de expresión artística y cultural cuando no tenemos los recursos materiales, humanos y o financieros para el desarrollo de esas actividades. Sería muy fácil hoy día prometerle a la ciudadanía y establecer un plan de desarrollo que en 3 meses, 6 meses o al final de los 4 años sea incumplible porque precisamente estamos siendo austeros. Hoy recibimos una notificación del Ministerio de Hacienda que nos obliga a ser más austeros y que incluso establece que únicamente podrá contratarse prestaciones de servicios obligatorias para el cumplimiento de la función de la esencia de la institución, que las demás OPS quedan prohibidas mientras se establece el tema económico de la pandemia. Eso nos obliga entonces a replantear todo este escenario, pues que por supuesto no quisiéramos recortar dinero. ¿No? Yo les cuento, por ejemplo, aquí entre nos, yo tengo 300 millones para el ajuste del POT, Paco. Cualquiera que conozca estas temáticas sabe que 300 millones es una lágrima para poder hacer un ordenamiento territorial de una ciudad como Duitama. Un promedio de lo que cuesta un ordenamiento territorial para una ciudad de Duitama es cerca de 1.500 millones de pesos o puede superar incluso esa cifra. Entonces es un pequeño ejemplo que yo les pongo porque a diferencia de otras carteras, por ejemplo, el tema de cultura se mueve con la estampilla Procultura, pero si no tenemos contratos, pues ¿cómo recibimos dinero de la estampilla Procultura? Eso es toda una bola de nieve que se va encadenando una a la otra. Si no tenemos cómo contratar gente, pues no tenemos cómo recibirlo de la estampilla del adulto mayor, no tenemos cómo recibirlo de la estampilla Probomberil, no tenemos cómo recibirlo de Procultura y eso indudablemente empieza a pegarle el coletazo directo porque los recursos que recibimos hoy en Duitama pues son muy tristes en materia de Sistema General de Participaciones, en materia de giros del gobierno nacional. Duitama es una ciudad pobre comparada frente a Tunja y Sogamoso. Recordemos que somos un municipio de categoría tercera
que recibimos mucho menos dinero que en las dos ciudades mencionadas anteriormente y que por supuesto eso nos impacta a la hora de realizar inversiones mucho más amplias, pero que hay que ser consciente con la ciudadanía y hay que hablarle a la gente con la verdad y de frente y decirle qué es lo que está pasando y no generar unas falsas expectativas para que al final del cuatrenio realmente no quedemos con un cumplimiento mínimo y decente como lo merece la ciudadanía. Pues les está tocando bailar con la más fea, doctora. Dice Sí, señor. Fabián Castellanos, el sector de la construcción ha estado muy activo en los últimos años. Si bien el uso del suelo se ha venido garantizando para el desarrollo de estas actividades, Itama viene presentando problemas de distribución del agua. ¿Están teniendo cuenta de esta problemática? Dice el señor Castellanos. Claro que sí, esa es una pregunta muy importante frente al tema del uso del suelo, porque recordemos que los usos de suelo tienen tres usos, Paquito. El uso principal para el cual está diseñado o tiene mayor amortiguamiento ese suelo, el uso compatible y, y otro uso que se me da ahorita la palabra, donde se puede conciliar el desarrollo de procesos domiciliarios, de comercio, de industria, de servicios, pero que fundamentalmente, más allá de la capacidad del suelo, lo que es necesario entrar a garantizar que esa es una responsabilidad en la que entran los acueductos veredales y en Poduitama es la garantía del agua. Entonces, perfectamente, por ejemplo, el uso de suelo, puede haber uso de suelo en algunas zonas sur de la ciudad para tema de domicilio, para comercio tipo 1, comercio tipo 2, pero eso es diferente y adicional a lo que debe ser el proceso de garantizar la disposición de agua. Entonces, vemos, y le voy a poner un pequeño ejemplo, un señor que compra un parqueadero al lado del Molino Tundama. Todos los vitamenses sabemos que hoy en día tenemos un plan especial de manejo de cultura, ¿cierto? Que está en pocos días por ser sancionado por el ministerio, porque hasta ahora ha tenido un decreto municipal, pero que en pocos días esperamos recibir el otorgamiento del reconocimiento de bien nacional por parte del ministerio. Ese todavía no lo tenemos. Y yo compro el predio porque el uso de suelo me dice que ahí es comercial y el uso de suelo cuando el señor lo compró decía que ahí es comercial y que hay comercio tipo 1 y tipo 2, lo que le permite tener, por ejemplo, parqueaderos. Pero resulta que con este PEM, que inicialmente se aprobó el año pasado por decreto, pero que dentro de poco va a salir por acuerdo nacional, por resolución nacional, un bien de interés nacional, pues estos usos de suelo quedan sin piso jurídico. Lo que quiere decir que este señor que compró este predio para poner un parqueadero, con fines de tener un parqueadero, pues no lo va a poder explotar ni aprovechar económicamente como bien lo tenía planteado. Porque evidentemente con la existencia y la protección del molino, eso implica que todo ese cuadrante y todo ese polígono que está alrededor del molino solo tenga unas afectaciones en materia residencial y no permita ser desarrollado tipo de estas infracturas porque puede poner en riesgo la estabilidad de la estructura del molino. Entonces, ese es un caso en el que muchos duitamenses caen ingenuamente porque compran predios, compran lotes y cuando piden el uso de suelo o van a solicitar la disponibilidad del servicio de agua, pues se les es negado porque no se tiene la garantía de llevarles hasta allá la red de acueducto sea de Empoduitama o de un acueducto veredal. Bien, 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 vamos a leer rápido esto. El gran flujo, dice Jaime Andrés Rúa Zambrano, el gran flujo de ingresos de la población duitamense se basa en el trabajo en torno a micro, pequeña y medianas empresas. Estas oscilan entre la formalidad e informalidad. ¿Qué medidas piensa tomar desde el plan de desarrollo para recuperar la economía local? ¿Perspectiva? Bueno, pues contarle a Jaime Andrés que yo no manejo y no dirijo esa cartera directamente. Esa es una pregunta más propicia para el doctor Jesús Moreno, que es el secretario de Industria, Comercio y Turismo, pero desde el plan de desarrollo, pues yo le puedo contar que existe una serie de programas y subprogramas que él identificó para fortalecer y acompañar en esta reactivación económica a las empresas que evidentemente se vean afectadas post-COVID.
Esto implica pues una serie de ejercicios de acompañamiento y de fortalecimiento sobre el desarrollo, mejoramiento tecnológico, el fortalecimiento de las relaciones con Cámara de Comercio, que ha sido un aliado estratégico y por el cual, digamos, seguirá siendo partícipe de procesos de mejoramiento y desarrollo tecnológico. Y desde allí, pues hay una serie de iniciativas y expectativas muy importantes, pero adicional, pues hay una apuesta muy grande en el plan de desarrollo en dicha materia y tiene que ver con todo lo que denominado del ecosistema de innovación y de transferencia de tecnología en la ciudad. Es articular realmente el aparato productivo con el sector académico, el sector social de la comunidad y el aparato estatal para poder vincular ejercicios y escenarios de emprendimiento y emprenderismo y que desde allí se puedan fortalecer. También desde el plan de desarrollo hay una apuesta bien interesante en el tema de fortalecimiento y creación de unidades empresariales a personas en pobreza extrema, en situación de discapacidad y de víctimas. Ahí hay unos recursos que estamos dejando en materia de convocatorias que queremos emprender para poderle darle estos apoyos económicos a estas personas que quieren iniciar estas ideas de negocio para que tengan una capital semilla y puedan desde allí desplegarse más fácilmente. Históricamente, digamos que esos rubros habían sido realmente un saludo a la bandera, donde no se les estaba dando nada de capital semilla y sencillamente solo se hacía capacitaciones. Nosotros sí queremos hacer una apuesta en entregar un capital semilla significativo de manera que promovamos la asociatividad, la creación de MIPIMES y por supuesto entonces generar esos procesos productivos que permitan salir de la pobreza extrema y de esas situaciones de vulnerabilidad. Eso es lo mismo que se hace con el sector agropecuario, ¿no? Dar unas ayudas, sobre todo en animales o que empiece ese capital Sí, señor. semilla, ¿no? Sí, señor. Aquí la idea es, evidentemente, todo el proceso que haya que hacer de articulación con entidades como el SENA, con las universidades, con todos estos procesos y instituciones para fortalecer, primero, formalizar las ideas de negocio, formalizar estos emprendimientos, llevarlos de la mano y apuntarles entonces con este capital semilla para que estas poblaciones tengan un capital inicial de cómo arrancar estos procesos productivos y por supuesto empezar a jalonar. Yo a Jaime Andrés le cuento pues que en el caso de Colombia nosotros tenemos estructurado y definido y son estudios del Banco Mundial donde el sector jalonador de la economía, a pesar de que la importancia de las MIPYME es significativa, es el sector de la construcción. La misión de Laushin Curry se hizo hace varias décadas en Colombia y sigue siendo destacada por los economistas. Yo soy economista de profesión de pregrado y digamos que está claro que todo el ciclo de evolución y encadenamiento del ingreso está dado por el sector de la construcción por una sencilla razón, sea construcción pública o privada y en más medida la pública que la privada. Porque en el momento que yo reactivo y activo una obra, no solamente requiero insumos, no solamente requiero asfalto, necesito maquinaria, necesito operadores, por supuesto necesito campamentos de obra. Y esos operadores, esos trabajadores van a requerir comprar a la señora de la esquina su almuerzo. Esos operadores van a recibir ingresos y van a poder llevar a sus casas ingresos y esas familias entonces van a poder comprar bienes elementales, principales o suntuosos. Y entonces yo, a partir de ese escenario de la construcción, dinamizo todo el movimiento del ciclo de la economía, de manera que el sector de la construcción en Colombia está identificado como el sector jalonador de los demás sectores, sea de la construcción pública o privada. Y este es un ejercicio que, por ejemplo, para darles en el caso de la crisis del 29 en Estados Unidos, cuando se vio esa recesión económica tan fuerte, el gobierno de los Estados Unidos sale a emitir una cantidad de bonos del Estado para generar capacidad y dinero, de manera que se activaron todas las inversiones en materia de infraestructura pública, puentes, vías, pontones, andenes, parques, y de esta manera se generó todo un ciclo jalonador desde la construcción a los demás sectores de la economía. Bien, y hablando de ese tema, aquí no sería posible que ahorita la gente empiece a salir a vender porque no tienen recursos, a vender sus propiedades y le dé un golpe a las nuevas construcciones que están realizando
y las dejen más baratas, inclusive que están realizando ahorita algunas constructoras. Sí, Paquito, ese es un tema que justo estuvimos hablando hace un par de días con uno de los curadores sobre el impacto que va a generar sobre los precios que, entre otras, en muchos escenarios han sido muy de burbuja especulativa. En Duitama se ha venido manejando una burbuja especulativa, sobre todo por el tema del POT, que no tiene entonces esta ampliación en terrenos y que ha permitido que entonces los precios de un lote o una vivienda, pues en Duitama, empiece a tener unos precios paralelos a un costo de una vivienda en Bogotá, donde evidentemente no tienen un punto de comparación. Con esta crisis no solo le va a golpear a esos inversionistas, porque ¿quién en este momento tiene la capacidad de comprar una vivienda, Paco? ¿Quién en este momento goza de la posibilidad de tener un empleo estable y de tener el privilegio? Porque en muchos de los casos en las familias tenemos una persona que tenga un trabajo estable y esa persona es la que está sosteniendo al resto de la familia. Los demás que eran contratistas dejaron de recibir, los demás no están recibiendo y los gastos y las facturas siguen llegando. Entonces, sin duda, esto le va a pegar un coletazo directo a los valores de las viviendas nuevas y usadas en el municipio y en el país, porque en la medida que no haya capacidad para compra, pues estos inversionistas tendrán que disminuir sus posibilidades de cobro para poder reinvertir y recuperar su capital, porque evidentemente pues un constructor no puede darse el lujo de esperar años a recuperar su inversión, sino por el contrario tiene que recuperarla en el menor tiempo posible. Sí, porque sí, claro, hay algunos que no, inclusive de pronto no entraron con el equilibrio de esa construcción y sí entraron con la deuda bancaria, ¿sí? Dice aquí Socorro Flechas Díaz, dice, arquitecta, qué bueno hacer entender estos fenómenos naturales para que los constructores tengan presente estos factores antes de construir vivienda. Pitama florecerá, mujeres dedicadas y muy profesionales, felicitaciones, dice doña Socorro Flechas, también Nancy Pérez, esa quebrada es un caos, ¿qué harán por esa quebrada? La quebrada está muy contaminada, dice Nancy Pérez, se enferma la gente, vive alrededor de la quebrada, pero cuando contaminarán esa quebrada del aroma. Y Socorro Flechas dice aquí otra nota, por favor vigilar y revisar los permisos de funcionamiento de talleres de mecánica y empresas que generan mucha contaminación en sectores residenciales. El ingeniero Convariza Saliente de planeación dio unas licencias en zonas residenciales y hoy estamos viendo la problemática que está dando, ya que son zonas residenciales, ciertos negocios los reubicaron en la 42, no entendemos cómo siguen funcionando en zonas residenciales. Y obviamente para eso es el POD, ¿no? Sí, señor Paquito. Muchas gracias a doña Socorro por sus palabras. Sí, mire, sin embargo, hay elementos que también aquí hay que hacer de uso del POT. El POT puede estar viejito, por supuesto, ya el documento inicial cumplió 18 años, ya se volvió mayor de edad, con tristeza, y pues desafortunadamente los ejercicios de actualización pues fueron muy mínimos, nos tocó a nosotros asumir esa tarea y tal vez es la razón por la cual yo asumo este cargo. Este cargo lo asumo con total corazón y desafío profesional, porque yo sabía la situación que tenía ahorita en ordenamiento territorial, me especialicé en esa área, soy magíster en geografía y eso me permite entender el territorio desde otros aspectos, no necesariamente solamente desde el desarrollo urbano y la construcción de vivienda por todo lado, sin dejar respirar a la naturaleza y generar las capacidades para que los ciudadanos tengamos unos entornos más saludables y mucho más ambientales, que evidentemente no es lo que vemos hoy, porque vemos solamente moles de cemento por todo lado, con mucha tristeza de los que hemos vivido aquí toda la vida y que hemos visto crecer la ciudad. Sin embargo, el POT también establece algo, señora Socorro, y es que si bien en su momento le pudieron otorgar un uso de suelos para el establecimiento compatible de un taller, lo claro está es que lo que prima es el uso principal. Entonces, en aquellas zonas donde el uso primordial y principal sea el residencial, no podrán tener afectación
por las zonas compatibles. ¿Eso qué quiere decir? Si mi zona de uso principal es la domiciliaria y al lado mío colocan una discoteca o un taller, ese uso compatible no puede entrar a afectar el uso principal, porque esa es una de las causales de perder el uso del suelo o de los sellamientos que puede hacer la Policía Nacional como autoridad de policía ante el incumplimiento y la grave afectación del uso principal. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los suelos rurales que son de vocación netamente agrícola. Por supuesto, yo en el suelo rural no puedo llegar a construir una discoteca porque raya con el grado y la potencialidad del uso de ese suelo. Y en lo que ya está construido, lo claro está, es que es el uso principal el que predomina y los otros usos compatibles, amigables y complementarios, el uso complementario o el compatible, no puede estar afectando el principal. Les pongo un caso muy sencillo. El uso principal en los barrios, el principal es el domiciliario, pero hay un uso compatible, que es las tiendas de barrio. Señor. El domiciliario es la vivienda. Sí, entonces el uso principal es para construir viviendas, pero hay un uso compatible, que es para el comercio tipo 1. ¿Cuál es el comercio tipo 1? La pequeña papelería del barrio, la pequeña tienda, el autoservicio, la carnicería, todos aquellos establecimientos de comercio que son complementarios para que el uso principal pueda desarrollarse y pueda vivir la gente en sus casas teniendo la garantía de esa prestación de servicios. Pero resulta que de pronto también se definió como uso complementario industria tipo 1. Entonces, el pequeño desarrollo industrial, de repente una esculpadora de frutas que se desarrolló en el barrio. Ahora bien, si yo esa tienda que la tengo como un uso complementario de lo residencial, me empieza a generar afectación porque se pasó de ser una tienda a ser un bar, a poner tienda y escándalo todas las noches, a generar problemáticas y demás, el uso principal, que es el de la vivienda, prima por sobre todos los demás. Y entonces allí están todos los estamentos técnicos que el Código de Policía además establece frente al uso de suelo y en el cual, digamos que creemos que es necesario realizar procesos de mayor formación y capacitación con la policía, porque a ellos hay que enseñarles estas particularidades para que hagan en el ejercicio de sus funciones el cumplimiento de lo que es el uso principal frente al complementario y frente al compatible. Bien, entendido, doctora Blanca Janet Álvarez Moreno. Mire, hay una cuestión, dice Rendel Mauricio Buitrago, y creo que vamos a leer rápido porque ya estamos llegando al final del programa. Dice, se ve construcción, esto sí es una denuncia, se ve construcción en un edificio cerca al río Chiticuy sin cumplir los 30 metros sobre la ronda del río por los lados del Colegio Santo Tomás Aquino. Sigo leyendo, Severo Suárez dice, en río Chiticuy esta cuenca no se puede recuperar desde el baño sauna. Por favor, ¿quién vigila el uso del suelo? Socorro Flechas sigue preguntando a qué hacer un control de las curadurías. Los duitameses deberíamos no seguir con los ojos cerrados ante las actuaciones de las curadurías. Tato Rojas dice, eso es falso, si hay sanciones, lo que pasa es que hay cierta tolerancia de planeación. Los curadores los investiga y sanciona la Procuraduría Regional o la Superintendencia del Notariado, y para quienes construyen hay multas y orden de demolición por parte de las inspecciones de policía. Claro está que sin planeación da traslado a las irregularidades, dice don Tato. Y Álvaro Fabián dice, ¿sabe la secretaria de Planeación que según el documento del dinero para mejoramiento de vías alcanza para un mejoramiento del 10% de la malla? Bien, mejor dicho, hay varias preguntas que podríamos decirle rápidamente de mi doctora. Bueno, en general decirle sí, como lo afirma doña Tato Rojas, sí, el tema de las sanciones sí se hacen, sí se dan al lugar. Lo que sucede es que con la entrada del nuevo Código de Policía hay que tener claridad que planeación perdió las facultades de ser sancionador.
Y entonces en ese escenario, lo que hace planeación es hacer el acompañamiento técnico y el control urbano de oficio, que por supuesto en estas épocas de la pandemia, pues los inspectores han manifestado y estuvieron un buen tiempo aislados para no poner en riesgo la salud de sus familias, eh, pero que ya se reactivaron por suerte. Sin embargo, las inspecciones de policía tienen hoy una situación compleja. Nosotros desde planeación hacemos el análisis técnico y mandamos los informes. No es cierto que seamos flexibles, señora Tato, eso es un tema que hay que demostrarlo con pruebas y decirlo. No es cierto que lo hagamos, nosotros hacemos un control técnico muy riguroso y estamos yendo y estamos poniendo las quejas de quien sea, de la persona que sea personalidad o no del municipio, porque todos tenemos que cumplir las normas en el municipio. Lo que sucede es que nosotros hacemos el informe y posterior a eso lo enviamos a las inspecciones para que las inspecciones sellen, ordenen demoliciones, generen sanciones económicas o no a las personas afectadas. Pero la dificultad radica en una, Paco, y es que estas inspecciones de policía no solamente tienen a cargo llevar a cabo los procesos de control urbano, tienen a cabo llevar todo el tema de trámite también, por ejemplo, de las infracciones normales que se dan en la ciudad, de todos los comparendos que se han generado en estos días por el tema del COVID, que ya ascienden a más de 2.000. Entonces, son dos inspectores que están acá en la zona urbana y las que están en el área rural, pero la cantidad de trabajo es extremadamente amplia y tiene que darle todo el proceso jurídico que establece la ley para establecer las sanciones a que haya lugar o no. Entonces, en muchas ocasiones la gente se queja y dice que no vemos que estén actuando. No podemos desde planeación hoy día sellar o demoler una obra porque no somos la autoridad. Tenemos que llevar ese proceso a las autoridades de policía, a los inspectores, para que ellos hagan su proceso jurídico, que puede tardar en algunos casos años, a partir de las pruebas, de las versiones, de las indagatorias que hagan, y a partir de ahí, posterior a todo ese ejercicio, ordenar las demoliciones al respecto que haya y o las sanciones económicas para los propietarios de los bienes. Pero la policía sí puede parar una obra, ¿no, doctora? Y Sí, además de sí, eso, habría que crear una inspección de policía urbanística. exclusivamente, digamos, para tocar estos temas con un ingeniero, con un Sí, arquitecto, en fin, que el juez exactamente, o el Paquito. inspector sepa cómo hacer esa situación, porque es que por lo general un inspector es un abogado, él no es un arquitecto. Exactamente. Exactamente, y esa es una de las dificultades que hay. Entonces, las inspecciones hoy en día se apoyan en los profesionales de planeación, lo que es supremamente complejo porque nosotros tenemos que hacer nuestras labores matutinas, pero también ser parte casi que del cuerpo humano de las inspecciones de policía, porque ellos no tienen ni arquitectos ni ingenieros al detalle. Y en el caso de Uitama, pues yo quiero contarles que en este momento dentro de la planta hay una ingeniera especialista en estructuras para el tema del desarrollo del control urbano. Entonces, pues tenemos que apoyarnos en contratación de prestación de servicio, que es mínimo porque no tenemos plata, ya les he venido contando sobre ese tema, para empezar a hacer todo ese seguimiento y pues es lamentable porque evidentemente no tenemos la suficiente capacidad personal para poder estar todo el tiempo atendiendo las reclamaciones que hay de la comunidad. Sin embargo, hacemos lo máximo posible con el personal y las capacidades humanas que tenemos. Y lo que sucede es que sí dentro del plan de desarrollo, esta también es otra apuesta importante, Paco, es la creación de la inspección de urbanismo. No tenemos una inspección urbanística y es necesario crear una inspección que se dedique únicamente en la materia y en la que el inspector de policía, que por rigurosidad es un abogado especializado en código de policía y esta tipología de derecho, tendrá que tener dentro de su nómina un arquitecto, un ingeniero especialista en estructuras, topógrafos, todo un grupo de profesionales que estén al servicio para que él pueda fallar o no en función solamente del urbanismo. Esto no se tiene y no se puede crear de la noche a la mañana. Recordemos que estamos en un concurso público de méritos en el cual la alcaldía hace parte y no se pueden crear cargos. Es más, hoy con la notificación del Ministerio de Hacienda no se pueden generar cargos durante el tema de la pandemia. No se pueden generar cargos de planta y de nómina.
Y adicional a eso, nosotros no podemos hacerlo porque estamos en un concurso. Tenemos que esperar a que el concurso pase, a que se nombren a las personas que van a entrar en garantía de su provisionalidad, y posterior a ese ejercicio podremos replantear una nueva estructura funcional en el cual se disponga de una inspección urbanística y el fortalecimiento de todo ese control urbano. Entonces, invitar a la comunidad, que lo hemos venido haciendo de esa manera durante los últimos meses, a que por favor nos envíen un correo electrónico al siguiente correo: asesoría de planeación @duitama-boyacá.gov.co. Repito, asesoría de planeación @duitama-boyacá.gov.co. Invitarla a la ciudadanía para que por favor nos ayuden también a hacer esas labores de vigilancia, nos cuenten, nos escriban y nos digan, mire, en tal calle con tal carrera se encuentra una obra que se está desarrollando y que no tiene la licencia, que no está cumpliendo y que está afectando y está sobre la ronda de la quebrada, del río. Esa es la colaboración que hoy día les pedimos a la comunidad, porque por la dificultad que tenemos, por el personal, por la cantidad de personal, que es muy mínima lo que tenemos para hacer ese control urbano, pues se nos dificulta mucho más poder hacer ese control urbano que en otras épocas se hacían, cuando se tenían 8, 9 personas, 10 personas en planeación, solo haciendo control urbano. Bien, perfecto, dice Socorro Flechas. Qué mejor que decir la verdad, doctora. Saludos preocupantes, dice Juan Puentes, pero la doctora Janet tiene visión. Dice, la arquitecta no solo tiene la visión, nos está diciendo la verdad, replica la señora Socorro Flechas. Asdrúbal Suárez García dice, muy acertada la arquitecta, ojalá consiga recursos para poder solucionar mucha problemática. Carolina Sanabria Gómez, excelente profesional, cordial saludo. Freddy Alexander Morales Gutiérrez, recordemos, sin embargo, que la cartografía donde aparece la huella de inundación es 1.000.000, 2 puntos y 1.000.000. Ahora, el estudio de gestión del riesgo dentro del decreto especifica escalas para este tipo de estudios. De esta forma, la huella de inundación baja considerablemente. Además, es de notar que el estudio hídrico de la ronda de acotación del río Chicamocha ya está aprobada por parte de Corpo Boyacá. Solo es solicitar este estudio e incorporarlo a la actualización del POT, dice don Freddy Alexander Morales Gutiérrez. Socorro Díaz, gracias doctora Blanca Janet por sus orientaciones para Duitama. Respondiendo a Tato, Viviana Moreno, si usted tiene la prueba de irregularidades debería denunciarlas, de lo contrario es cómplice, y por esta parte, si solo son injurias, recuerde que la calumnia, el chisme y la mentira también son delito. Bien, mi doctora, pues de todas maneras me gustó haber conversado con su merced. Lo que dijo de la ronda y toda la cuestión del río Chicamocha, pues me parece que ese insumo sirve fuertemente para el POT, ¿no? Claro, Paquito, ese insumo ya nosotros lo tenemos hace unos días, como lo afirmaba Freddy. La cartografía está a unos 100.000 y la cartografía pues que tenemos de localización del municipio ya está a unos 10.000, y obviamente la de riesgo está a unos 25.000. Son diferentes escalonamientos en los que tendremos que entrar entonces a concertar esas diferentes capas, Paco, porque a la gente hay que explicarle qué significa unos 10.000. Que por cada 10.000 metros cuadrados yo veo en un mapa un cuadradito de 1 centímetro. Eso es lo que significa unos 10.000. Si lo amplío a unos 100.000, pues estoy ya diciendo que 100.000 metros cuadrados están en un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro. Eso es lo que implica los detalles de la cartografía, en el cual pues evidentemente tendremos que entrar a armonizar. Yo agradecerle pues a la ciudadanía, como les digo, este es el reto profesional que asumí porque nací en Duitama, crecí en mi municipio, le debo mucho a mi municipio y le tengo amor a mi y pasión a mi profesión. Y por supuesto que desde ya ustedes tengan claro que el proceso del ordenamiento territorial lo vamos a hacer con un
una única premisa fundamental y elemental: hacer un ordenamiento territorial en función del medio ambiente. No podemos seguir siendo irresponsables generando desarrollos urbanos que a futuro nos pongan en malos pasos por haber generado posibilidades de desarrollos constructivos en zonas inundables o en amenazas de movimientos en masa. Tenemos que ser muy corresponsables con esa función y vamos a estar trabajando y socializando toda esta información. A mí no me implica absolutamente nada realizar todas estas socializaciones que además la ley las obliga y las exige. Vamos a estar dándole la información, que la gente conozca los mapas, que se sienta identificado, que pueda identificar claramente todas estas dinámicas. Tenemos ahí una idea de poder desarrollar un curso, si no un diplomado, no sé, vamos a ver cómo hacemos alianza con la universidad, con la academia, para desarrollar unos cursos de formación en materia de conocimiento del ordenamiento territorial. Tenemos que fortalecer que la gente conozca su territorio, porque eso es como cuando Paco uno conoce su cuerpo humano. Si usted conoce su cuerpo humano, sabe en dónde tiene un rasguño o qué dedo le funciona mejor o qué brazo le funciona y puede cargar mejor. Eso funciona con el territorio. Uno tiene que conocerlo para saber las vocaciones, las potencialidades, saber también las dificultades y saber que si de repente mi cuerpo no me da para cargar un bulto de 100 kilos, pues no lo puedo hacer, no lo puedo recargar, y eso también funciona con el territorio. Entonces va a ser un ejercicio en el que yo tengo de verdad mucha ilusión, mucha fe de hacer una apuesta porque realmente visionemos a una Duitama. Yo me imagino una Duitama más sostenible con el medio ambiente, mucho más armónica en el desarrollo urbano y que sea una ciudad digna de todo lo que hemos sido, lo que hemos presenciado el desarrollo de esta ciudad, una ciudad cívica, futurista, en la que tenemos muchísimos talentos y muchísimas capacidades y cualidades por tener una ciudad muy digna, no de envidiar de cualquier otra ciudad, sino ustedes saben que Duitama históricamente se ha caracterizado por muchos beneficios, ventajas y muchos reconocimientos, que siento que es enhorabuena que tengamos que volver a recuperar todo ese escenario de lo que ha sido la perla de Boyacá. Bien, último saludo que dice aquí Viviana Moreno: muy buena información, excelente manejo, se nota que es la única secretaria de esta administración que tiene conocimiento y habla con la verdad. Gracias a Dios, planeación ya no está en manos de la corrupción y sí de la verdad. Hay que ser más duros con los constructores en Duitama que solo buscan sacar dinero, como la empresa Construcol del concejal Pablo Santiago. ¿Para qué echan vaina? De todas maneras, que solo busca las ganancias para él y para la ciudad no importa ni cinco. Paco, felicitaciones por su invitada. Bien, mi doctora, muy amable, y me gustó que le comentara a la comunidad cómo se maneja planeación. Parece que en la pasada administración no hicieron ese trabajo concienzudo que en esta materia se está poniendo en conocimiento, y ojalá que les vaya bien a todos ustedes desde la administración, a Constanza Isabel Ramírez Acevedo, a todo su gabinete, a todos sus asesores, porque realmente, como su merced dijo al comienzo, nadie en el mundo contaba con este virus y realmente nos ha frenado totalmente. Muy amable, muy gentil, mi doctora Blanca Janet, Álvarez Moreno. Álvarez Moreno, sí señor. Paquito, a su merced, a toda nuestra audiencia que tuvimos el día de hoy. Por supuesto, cuando su merced necesite, aquí estoy. Una de mis labores que hago con profesionalismo es el tema de ser docente, y me encanta también enseñarle a la gente, poderle poner esto en lenguaje muy sencillo para que cualquier ciudadano conozca de la norma, conozca de la técnica. Entonces, muchas gracias a todos los comentarios, a todas las inquietudes. Estamos al servicio de la gente, nos debemos a la gente y con mucho gusto acompañarlos cuando así ustedes lo ameriten. A propósito, necesito un mapa de la ciudad. ¿Cómo hago? ¿O envío a alguien con una USB o qué tengo que hacer? No, a este mismo correo al que tenemos para todas las inquietudes de la comunidad, asesoría de planeación @duitama-boyacá.gov.co.
lo solicitas ahí de manera formal y tú lo enviamos. Es la cartografía que está desde el 2009, Paquito. Desafortunadamente, como no se ha actualizado el POT, es la cartografía viejita que no está actualizada. Sin embargo, pues nada, este año y el año que viene tenemos un reto grandísimo en materia de actualización cartográfica, en poder dinamizar todo eso, ponerlo a disposición para que la gente lo pueda descargar, en que esto no sea un secreto de Estado y que toque ir hasta la alcaldía, no, para que la gente pueda bajar los mapas, pueda bajar toda esta información y pueda conocer su territorio. Muy gentil, muy amable y que mi Dios me la bendiga. Y muy buenas noches, estimados televidentes, muy amables, muy gentiles. Que mi Dios los bendiga y nos perdone. Muy amables. La tierra de la Virgen de Manare bendice la fértil tierra pasariforeña, con espectaculares paisajes, reserva de fauna y flora, folclor y llaneridad. Descubre Patria y Foro Casanare. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rotasugamuxi, Rotasugamuxi. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores, carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 16 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge.